Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Bienvenidos a la primera lección de la secuencia de estudios Epístolas del Apóstol Pablo. En esta primera lección estaremos haciendo una introducción y estaremos haciendo un panorama general de la vida del apóstol Pablo. Pero antes de esto necesitamos dar a conocer tres cosas que son importantes. Número 1, el imperio que estaba gobernando por aquel entonces era el Imperio Romano. Y los romanos, cuando conquistaban los diferentes territorios, lo que hacían era dividirlos en provincias. De ahí que cuando nosotros estemos estudiando las cartas del apóstol Pablo, vamos a estar haciendo referencia a algunas de esas provincias. Por ejemplo, Galacia, Macedonia, Grecia, Siria, Acaya, Judea y muchas otras más. En segundo lugar, debemos considerar que el ejército romano estaba lógicamente formado por soldados, pero los soldados cuando terminaban con su servicio militar, el servicio militar duraba 15 años, al cabo de los cuales se les daba una remuneración. Y esa remuneración se les otorgaba en sal. De ahí viene justamente nuestro término salario. Pero por otro lado, a aquellos que eran licenciados del ejército, se les enviaba hacia regiones que no habían sido totalmente pobladas. Se les entregaba ahí territorios, pero también se les otorgaba la ciudadanía romana. Y ese fue muy probablemente el caso del padre del apóstol Pablo, puesto que Pablo tenía la ciudadanía romana desde su nacimiento. Por otro lado, debemos entender que la manera de establecer una comunicación en el mundo del primer siglo era por medio de las cartas. Las cartas era el medio de comunicación más utilizado en aquel entonces. Es así que hoy en día, por ejemplo, se han encontrado cartas familiares, cartas entre algunas autoridades. Y ese medio de comunicación también fue utilizado por los cristianos, especialmente por el apóstol Pablo, que escribió en total 13 cartas. Bueno, hablando acerca de la vida del apóstol Pablo, debemos afirmar en primer lugar que su nombre originalmente era Saulo. Y Saulo nació en una ciudad llamada Tarso. Y esta ciudad pertenecía a la provincia de Cilicia. Esto nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3. Y luego también nos dice que durante su niñez, Pablo fue llevado a la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén estudió, dice, a los pies de uno de los más grandes rabinos del judaísmo, llamado Gamaliel. Y es que debemos considerar que Saulo de Tarso era un hombre bastante destacado, un niño bastante destacado. Era quizás uno de los mejores. De ahí que se le permitió estudiar con el más grande rabino de aquella época. Por otro lado, debemos afirmar que la primera referencia que se hace acerca de Saulo en la Biblia está registrado en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58. En aquel momento lo que estaba sucediendo era que los judíos estaban apedreando al primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Y dice que estos hombres que estaban lapidando a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y es que debemos considerar que para los judíos un joven era considerado hasta los 30 años. A partir de los 30 años era considerado como una persona mayor de edad y se le podía encomendar
algunas responsabilidades. Sin embargo, si nosotros leemos en el libro de Hechos también, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, nos daremos cuenta que al apóstol Pablo le encargan una comisión de ir y perseguir a los cristianos. Y es que debemos entender que para aquel entonces el apóstol Pablo ya habría cumplido la mayoría de edad, por lo menos 30 años. Y si el martirio de Esteban se llevó a cabo en el año 36 de nuestra era, esto quiere decir que Pablo nació entre el año 5, 6 o 7 de nuestra era. Bueno, el caso fue que finalmente los sacerdotes le dieron cartas al apóstol Pablo para que vaya y persiga a los cristianos. Y en ese su afán, Saulo se fue hacia una ciudad llamada Damasco. Pero antes de entrar a esa ciudad, se le apareció, dice, un resplandor de luz muy fuerte que incluso lo dejó ciego. Pero de esa luz salió una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después de ese contacto que Saulo tuvo en una visión con nuestro Señor Jesucristo, finalmente Saulo se convirtió en cristiano. Posteriormente, según lo que nos dice el mismo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 18, después de su conversión, Saulo estuvo entre Damasco y Arabia por espacio de 3 años. Después de eso hizo un viaje a la ciudad de Jerusalén. Pero estando en Damasco, las cosas no fueron fáciles para Saulo. Los judíos, que al principio eran partidarios, y como Pablo se había convertido en cristiano, entonces quisieron matar a Saulo. Lo que hicieron los discípulos fue descolgar a Saulo por una canasta, ahí por las paredes, por los muros de la ciudad. Lo bajaron y finalmente Saulo pudo escapar. Se fue a la ciudad de Jerusalén, y estando en Jerusalén también los judíos querían terminar con la vida de Saulo. Finalmente Saulo tuvo que escapar e irse a su ciudad de origen, a Tarso. Saulo pasó aproximadamente unos 6 años en su ciudad natal. Pero luego aconteció algo que fue muy importante, tanto para la vida de Saulo como también para la vida de toda la iglesia. Resulta que un discípulo llamado Bernabé fue encargado de ir y predicar el evangelio en la ciudad de Antioquía de Siria. Estando en esa ciudad, Bernabé fue en búsqueda de Saulo hasta la ciudad de Tarso y lo llevó hasta Antioquía. Y en Antioquía se congregaron durante 1 año, al cabo de los cuales los hermanos en Antioquía decidieron recolectar una ofrenda para llevarlo como un donativo a los hermanos que estaban atravesando por una necesidad, que eran los hermanos que vivían en Jerusalén. Lo enviaron por mano de Saulo y de Bernabé. Terminado eso, regresaron nuevamente a Antioquía de Siria y ahí comenzaron el primer viaje misionero. Recordemos que Bernabé era originario de una isla llamada Chipre, y el primer lugar al que fueron a evangelizar fue precisamente esa isla llamada Chipre. Fue ahí cuando se le cambió el nombre a Saulo, y esto está registrado en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Originalmente, Lucas, el que está escribiendo el libro de Hechos, se refiere a Saulo simplemente, pero a partir del versículo 9 en adelante le comienza a llamar Pablo. Pablo significa pequeño, pero no sabemos en realidad por qué es que se le cambió su nombre.
Bueno, el caso es que a partir de ese momento, Pablo no solamente cambió de nombre, sino que también se convirtió en el líder del grupo misionero. Bueno, continuando con su viaje, llegaron hacia la provincia de Galacia. Y estando en la provincia de Galacia, predicaron el evangelio en otra ciudad llamada también Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe. Fueron esas 4 ciudades en las cuales predicaron el evangelio y dice que establecieron también ancianos. Después de eso retornaron nuevamente a la ciudad de Antioquía de Siria. Recordemos que la iglesia que estaba establecida en Antioquía de Siria fue la iglesia misionera por excelencia en el primer siglo del cristianismo. Y es que, como estamos viendo, fueron los que enviaron a Pablo en su segundo viaje misionero y luego también en el segundo y tercer viaje. Bueno, concluido ese primer viaje misionero, llegaron a la ciudad de Antioquía. Los cristianos estaban felices y contentos al escuchar los relatos de Bernabé y de Pablo, pero luego vinieron unos judíos que intranquilizaron a los hermanos en Antioquía. Y es que les dijeron: ustedes necesitan ser circuncidados si es que quieren ser verdaderamente cristianos. Ante esto se provocó un pequeño problema y tuvieron que viajar hasta Jerusalén para consultar con los apóstoles y ver cuál era la solución, si efectivamente los gentiles que se habían convertido en cristianos necesitaban ser circuncidados y guardar la ley. Ante eso, el concilio que se llevó a cabo en el año 50 decidieron no imponer ningún tipo de esas cargas hacia los gentiles. Nuevamente retornaron de Jerusalén y se fueron a la ciudad de Antioquía de Siria y ahí emprendieron el segundo viaje misionero. Pero antes de emprender el segundo viaje misionero hubo una discrepancia entre Bernabé y Pablo. Y es que Bernabé quería que los acompañara su sobrino Juan Marcos. Pero Juan Marcos en el primer viaje misionero había abandonado la misión y había retornado. Entonces Pablo estaba en desacuerdo con eso. Y como no hubo acuerdo entre ellos, finalmente se dividieron. En vez de tener un solo grupo misionero, por aquel entonces se formaron 2 grupos. Dice que Bernabé y Juan Marcos se fueron a la isla de Chipre. En cambio, Pablo, tomando consigo a Silas, se fue a predicar hacia la región de Galacia. Este segundo viaje misionero se llevó a cabo aproximadamente del año 50 al año 53. Nos dice la palabra del Señor que fueron y predicaron el evangelio, animaron a los cristianos en la provincia de Galacia, y luego el Espíritu los envió hacia la provincia de Macedonia. Es ahí cuando ocurre algo que es bastante interesante. El apóstol Pablo y Silas, acompañado por Timoteo, predicaron el evangelio en Filipos. Pero en Filipos tuvieron problemas, incluso fueron encarcelados. Pero luego fueron puestos en libertad y continuaron su viaje y llegaron a la ciudad de Tesalónica. Estando en esa ciudad de Tesalónica, dice que el apóstol Pablo estuvo por espacio de 3 días de reposo, por 3 sábados, es decir, por 3 semanas, al cabo de los cuales los judíos, celosos por el éxito que tenía la predicación del apóstol Pablo, decidieron expulsarlo de la ciudad. Así que Pablo tuvo que salir y se fue a la ciudad de Berea. En Berea ocurrió prácticamente lo mismo. Pablo y sus compañeros predicaron el evangelio, gran parte o muchas personas se convirtieron, y esto también provocó los celos de los judíos, que incluso vinieron desde Tesalónica, y nuevamente Pablo tuvo que huir. Y dice que huyó
en un barco y se fue hacia Atenas. Pero el punto es que antes de salir de Berea, el apóstol Pablo estaba inquieto por lo que había acontecido con los hermanos en Tesalónica. Es así que encargó a Silas y a Timoteo que vayan a averiguar qué había acontecido con la iglesia y con los hermanos que se quedaron en Tesalónica. Pablo continuó su viaje, llegó a Atenas, predicó el evangelio ahí y de ahí se fue a otra ciudad llamada Corinto. En Corinto también estaba predicando el evangelio y ahí fue cuando llegaron Silas y Timoteo. Y resulta que le trajeron algunas noticias. Y producto de esas noticias, el apóstol Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, aproximadamente hacia el año 52. Posteriormente, sabemos que el apóstol Pablo se quedó en Corinto por espacio de 1 año y medio. Y entonces muy probablemente también envió la segunda carta a los tesalonicenses. Un dato que estábamos pasando por alto es el siguiente. Después del concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía. Y muy probablemente lo que pasó en aquel momento es que estos judíos que querían obligar a los gentiles a circuncidarse para ser verdaderos cristianos, no solamente provocaron alborotos en Antioquía, sino que también provocaron alborotos en Galacia. De tal suerte que los hermanos de Gálatas se habían quedado confundidos. Y a raíz de esto, el apóstol Pablo les escribe la carta a los Gálatas. Muy probablemente la primera carta que escribió el apóstol Pablo fue justamente la epístola que él escribió a los Gálatas. El segundo libro que ha sido escrito del Nuevo Testamento muy probablemente fue Primera de Tesalonicenses y luego Segunda de Tesalonicenses. Bueno, continuando con el relato acerca de la vida del apóstol Pablo, después de estar en Corinto, en su segundo viaje misionero, Pablo continuó su viaje y llegó a la ciudad de Éfeso. En Éfeso estuvo solamente algunos días y de ahí se fue rumbo a Jerusalén. De Jerusalén volvió nuevamente hacia Antioquía de Siria y nuevamente emprendió un nuevo viaje misionero. Su tercer viaje misionero, que se llevó a cabo aproximadamente del año 54 al año 57. Primeramente visitó las regiones de Galacia y de Frigia. Y de ahí el apóstol Pablo se fue a la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso, según Hechos capítulo 20, versículo 31, el apóstol Pablo estuvo predicando por espacio de 3 años. Estando en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo recibió noticias de los hermanos de Corinto, que habían ciertos problemas, que tenían muchas interrogantes, y entonces el apóstol Pablo escribió o mantuvo una correspondencia. Algunos piensan que Pablo escribió tal vez entre 4 a 5 cartas a los corintios. Nosotros tenemos solamente registrado 2 cartas, pero cuando estemos hablando acerca de las cartas que escribió el apóstol Pablo a los corintios, ahí estaremos dando un poco más de detalle acerca de esas cartas. Bueno, después de estar en Éfeso y escribir las cartas a los corintios, el apóstol Pablo continuó su viaje y se fue hacia la región de Macedonia. Posteriormente se fue, dice, a la provincia de Grecia. Y luego también viajó hacia Corinto personalmente. Bueno, estando en la ciudad de Corinto, ya prácticamente al finalizar su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos.
Esto quiere decir que Romanos fue escrito alrededor del año 57 de nuestra era. Luego el apóstol Pablo continuó su viaje porque dice que las iglesias de Macedonia y de Acaya habían decidido recolectar una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, que estaban atravesando por una terrible hambruna. El apóstol Pablo llevó esas ofrendas y hizo una pequeña parada en Troas, se despidió de los ancianos de Éfeso y continuó su viaje hacia Jerusalén. Estando en Jerusalén, el apóstol Pablo fue tomado prisionero. Fue encarcelado aproximadamente en el año 58. Después de esto, lo que sucedió fue que al apóstol Pablo lo llevaron como prisionero hacia Cesarea. Y en Cesarea, Pablo estuvo durante 2 años también encarcelado. Después de los cuales finalmente decidieron llevar al apóstol Pablo hacia Roma. Porque el apóstol Pablo, como ciudadano romano, había apelado al César. Y por esta situación, finalmente los llevaron a Roma. El apóstol Pablo estuvo como prisionero en Roma por 2 años, del año 61 al año 63. Durante este tiempo que el apóstol Pablo estuvo como prisionero, encarcelado, escribió 4 cartas. 4 cartas que llevan justamente el título de cartas desde la prisión, que son la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Esas 4 cartas. Después de esto, muy probablemente Pablo salió en libertad. Y estando en libertad, el apóstol Pablo escribió la primera carta a Timoteo. Y luego escribió también la carta a Tito. Posteriormente, Pablo, según muchos eruditos, habría vuelto a ser encarcelado, aproximadamente hacia el año 68. Estando nuevamente en prisión, el apóstol Pablo escribió la segunda carta a Timoteo. Estas 3 últimas cartas que hemos mencionado, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, se conocen como cartas pastorales, porque están enviadas a líderes de la iglesia, en este caso Timoteo y Tito. Bueno, el punto es que muy probablemente Pablo fue martirizado, murió en Roma aproximadamente el año 68 de nuestra era. Queridos hermanos, hasta aquí esta introducción que hemos hecho en la vida del apóstol Pablo. Hemos visto las circunstancias en las cuales escribió las cartas. No nos olvidemos, en primer lugar hemos mencionado que Pablo escribió la carta a los Gálatas, luego primera y segunda de Tesalonicenses, luego vendrían las cartas de primera y segunda de Corintios, luego la carta a los romanos, las cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Luego tenemos primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, que vienen a ser las cartas pastorales. 13 cartas en total que escribió el apóstol Pablo, aunque hay algunos que consideran que también fue el autor de la carta a los hebreos. Esto estaremos analizando llegado el momento cuando estemos estudiando la epístola a los hebreos. Que el Señor les bendiga. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, tú mis heridas, mi espíritu y todo mi ser.
Tú has sido mi único consuelo de amor. Y es por eso que ahora te pido que cambies mi vida